Hare Krishna, queridos devotos, devotas, continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 12, texto 9. Los estudiosos impersonalistas del Vedanta te consideran el Brahman impersonal. Otros, los filósofos Mimamsakas, te consideran la religión. Para los filósofos Sankhyas, eres la persona trascendental que está más allá de Prakriti y de Purusha, y que controla incluso a los semidioses. Los seguidores de las normas de servicio devocional, los pancharatras, aprecian que estás dotado de 9 potencias, y para los filósofos Patanjalas que siguen a Patanjali Muni, eres la personalidad de Dios suprema e independiente, que no tiene igual ni superior. Verso 10. Oh mi Señor, yo que soy considerado el mejor de los semidioses y el Señor Brahma y los grandes rishis, al frente de los cuales está Marichi, hemos nacido de la modalidad de la bondad. Sin embargo, a nosotros nos confunde tu energía ilusoria y no podemos entender qué es esta creación. ¿Qué puede decirse entonces de otros, como los demonios y los seres humanos, que a diferencia de nosotros se encuentran bajo la influencia de las modalidades más bajas de la naturaleza material, Raya Guna, Tama Guna? ¿Cómo podrían conocerte? Significado por Srila Prabhupada. A decir verdad, la posición de la Suprema Personalidad de Dios no puede entenderla ni siquiera las personas que se hallan bajo la influencia de la modalidad material de la bondad. ¿Qué puede decirse entonces de quienes nos encontramos bajo la influencia de Rayaguna y Tamaguna, las cualidades más bajas de la naturaleza material? ¿Cómo podemos imaginar siquiera a la Suprema Personalidad de Dios? Son muchísimos los filósofos que tratan de entender la verdad absoluta, pero como se halla bajo la influencia de las cualidades más bajas de la naturaleza material y son adictos a tantos malos hábitos como la bebida, el comer carne, la vida sexual ilícita y los juegos de azar, ¿cómo van a formarse el concepto de la Suprema Personalidad de Dios? Es imposible. En la época actual, la única esperanza es el Pancharatriki Vidhi, formulado por Narada Muni. Por esa razón, Srila Rupa Goswami ha citado el siguiente verso del Brahma Samhita: Sruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidin Vina Aikantiki Harer Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. El servicio devocional que se ofrece al Señor, ignorando las escrituras védicas autorizadas como los Upanishads, los Puranas y el Narada Pancharatra, no es más que un trastorno innecesario para la sociedad. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101. Las personas que son muy avanzadas en el cultivo del conocimiento y que están situadas en el plano de la modalidad de la bondad siguen las instrucciones védicas de los Shruti, los Smritis y otras escrituras religiosas, entre las que se incluye el Pancharatriki Vidhi. Si no comprendemos a la Suprema Personalidad de Dios de esta forma, lo único que hacemos es crear trastornos. En la era de Kali han surgido muchos gurús que por no seguir el Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidhi
están creando grandes trastornos en el mundo en lo que a la comprensión de la verdad absoluta se refiere. Sin embargo, aquellos que siguen el Pancharatrikividi bajo la guía del maestro espiritual adecuado pueden entender la verdad absoluta. En las escrituras se dice Pancharatrasya Krishnasya Bhaktatu Bhagavan Swayam. El sistema Pancharatra lo habló la Suprema Personalidad de Dios, igual que el Bhagavad Gita, Vasudeva Sarana Vidur Anya Saiva. Solo quien se ha refugiado en los pies de lotos de Vasudeva puede entender la verdad. Bahunanyang manangante Gyanavam mam prapadyate Vasudeva sarvangiti Samahatma sudurlabha. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Una gran alma así es muy poco frecuente. Bhagavad Gita 7:19. Solo aquellos que se han entregado a los pies de lotos de Vasudeva pueden entender la verdad absoluta. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoyita Yanayati Asuvairagyan Yananchaya Ahaitukam. Por ofrecer servicio devocional a la personalidad de Dios Sri Krishna, inmediatamente se adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo. Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, texto 7. Por eso Vasudeva Bhagavan Sri Krishna enseña personalmente en el Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityayaman Ekam Saranam Braja. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Bhagavad Gita 18:66. Bhaktiamang aviyananti yavan yachadmita tvatam. Únicamente se me puede conocer tal y como soy, como la Suprema Personalidad de Dios por medio del servicio devocional. Bhagavad Gita 18:55. Por no hablar de otros menos cualificados, ni siquiera el señor Shiva o el señor Brahma logran entender debidamente a la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo, mediante el proceso de Bhakti Yoga, es posible comprenderle. Mayi Akshata Manaparta Yoga Yuyan Mat Asraya Asansayan Samagram Man Yata Yasya Sitat Shrinu. Aquel que practique Bhakti Yoga refugiándose en Vasudeva Krishna por el simple proceso de escuchar a Vasudeva hablar acerca de sí mismo, podrá entenderlo todo con respecto a él. En verdad, podrá entenderle completamente. Samagraham. Samagram. Mi Señor, tú eres la personificación del conocimiento supremo. Tú lo sabes todo acerca del comienzo, el mantenimiento y la aniquilación de esta creación. Y conoces todos los esfuerzos de las entidades vivientes que las llevan o bien a complicarse en el mundo material o bien a liberarse de él. Del mismo modo que el aire entra en el vasto cielo y en los cuerpos de todas las entidades móviles e inmóviles, tú estás en todas partes y por lo tanto eres el conocedor de todo. Como se afirma en el Brahma Sanghita, Eko apya saurachayitum yagadanda kotim yap chaptirasti yagadanda chayayadanta andantara esta paramanuchayantara estama govindang adipurusham tamaham vayami. Yo adoro a la personalidad de Dios Govinda, quien por medio de una de sus porciones plenarias entra
en la existencia de cada universo y de cada partícula atómica, y de ese modo manifiesta ilimitadamente su infinita energía por toda la creación material. Brahma Sanghita 5.35. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis Tavirya Eva Niya Rupa Taya Kalavi Goloka Eva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, que reside en su propio reino, Goloka, con Radha, que se asemeja a su propia figura espiritual y que personifica la potencia extática Hladini. Tienen como compañeras a las amigas íntimas de ellas, que personifican extensiones de su forma corporal y que están imbuidas y penetradas del rasa espiritual perennemente dichoso. Aunque Govinda siempre se encuentra en su morada Goloka Eva Nivasati, al mismo tiempo está en todas partes. A él nada le es desconocido y nada puede ocultársele. El ejemplo de este verso compara al Señor con el aire que está dentro del vasto cielo y dentro de cada cuerpo, pero no deja de ser diferente de todo. Mi Señor, yo te he oído manifestar toda clase de encarnaciones por medio de tus cualidades trascendentales. Y ahora que has aparecido como una joven muy hermosa, tengo el deseo de ver esa forma de tu señoría. Cuando el señor Shiva fue a ver al señor Vishnu, éste le preguntó acerca del propósito de su visita. Ahora el señor Shiva revela su deseo. Deseaba ver la reciente encarnación Mohini Murti que el señor Vishnu había asumido para repartir el néctar que se generó al batir el océano de leche. Mi señor, hemos venido aquí con el deseo de ver la forma de tu señoría. Mi Señor, hemos venido aquí con el deseo de ver la forma que tu señoría mostró a los demonios para cautivarles por completo y, de esa forma, permitir a los semidioses beber el néctar. Estoy muy deseoso de ver esa forma. Sukadeva Goswami dijo, ante el ruego del señor Shiva, que lleva un tridente en la mano, y el señor Vishnu sonrió con gravedad y le contestó con las siguientes palabras. La suprema personalidad de Dios, Vishnu, recibe el nombre de Yogeshvara. Yatra Yogeshvara Krishna. Los yogis místicos desean adquirir poderes místicos mediante la práctica del sistema de yoga, pero Krishna, la suprema personalidad de Dios, es conocido por ser el Señor supremo de todo poder místico. El Señor Shiva deseaba ver la forma de Mohini Murti, que estaba cautivando al mundo entero. Y el señor Vishnu pensaba con seriedad en cómo cautivar también al señor Shiva. Por esa razón, en este verso se emplea la palabra Baba Gambiran. Baba Gambiran. Durga Devi, que es la esposa de Girisha, el señor Shiva, es la representación de la energía material ilusoria. Durga Devi no podía cautivar la mente del señor Shiva, pero ahora que el señor Shiva deseaba ver la forma femenina del señor Vishnu, él, mediante su poder místico, iba a asumir una forma que cautivaría incluso al señor Shiva. Por esa razón, el señor Vishnu se mostraba grave
y al mismo tiempo sonreía. Arriba. La suprema personalidad de Dios dijo: cuando los demonios robaron la vasija de néctar, yo adopté la forma de una hermosa mujer para confundirles y, engañándoles directamente, actuar en favor de los semidioses. Cuando la suprema personalidad de Dios adoptó la hermosa forma femenina de Mohini Murti, los demonios quedaron cautivados, pero no ocurrió lo mismo con los semidioses allí presentes. En otras palabras, la belleza de la mujer puede cautivar a aquellos que alimentan una mentalidad demoníaca, pero no a las personas avanzadas en el cultivo de conciencia de Krishna, y ni siquiera a las situadas en el plano de la bondad. La suprema personalidad de Dios sabía que el señor Shiva no es una persona corriente y que por ello ni las más hermosas de las mujeres podría confundirle. Cuando el propio Cupido trató de suscitar los deseos lujuriosos del señor Shiva en presencia de Parvati, el señor Shiva no se agitó lo más mínimo. Por el contrario, convirtió a Cupido en cenizas con el ardiente fuego de sus ojos. Por esa razón, el señor Vishnu tuvo que pensar 2 veces antes de crear una forma tan hermosa como para confundir al propio señor Shiva. Debido a ello, y como se afirmó en el verso anterior, Prahasya Baba Gambiram, su sonrisa mostraba un matiz de seriedad. Por lo general, ninguna mujer hermosa podría despertar deseos lujuriosos en el señor Shiva, pero el señor Vishnu estaba reflexionando en si existía alguna forma de mujer que pudiera cautivarle. Hari Bol. Oh, el mejor de los semidioses. Ahora voy a mostrarte esa forma mía que tanto aprecian las personas lujuriosas. Puesto que quieres verla, la revelaré en tu presencia. Al desear que el señor Vishnu revelase a aquella forma de mujer, la más hermosa y atractiva, el señor Shiva estaba haciendo gala de su sentido del humor. El señor Shiva sabía que ninguna mujer supuestamente hermosa podría agitarle. Tal vez haya confundido a los Daityas, pensaba, pero ¿cómo podría agitarme a mí, el mejor de los semidioses? Si ni siquiera los semidioses se agitaron al verla. Sin embargo, como deseaba ver al señor Vishnu en forma de mujer, el señor Vishnu decidió manifestarse en cuerpo femenino y mostrar una forma que sumergiera inmediatamente al señor Shiva en un océano de deseos lujuriosos. Y, en efecto, el señor Vishnu advirtió al señor Shiva: te voy a mostrar mi forma de mujer, pero si te agitas con deseos lujuriosos, no me eches la culpa. Las personas afectadas por los deseos lujuriosos muestran un gran aprecio por los atractivos rasgos de la mujer, pero quienes están por encima de esos deseos situados en el plano de conciencia de Krishna, es muy difícil que se dejen confundir. No obstante, por el deseo supremo de la personalidad de Dios, todo es posible. Se trataba de comprobar si el señor Shiva podía permanecer libre de perturbación. Sukadeva Goswami continuó inmediatamente después de decir estas palabras. La suprema personalidad de Dios Vishnu desapareció. El señor Shiva permaneció allí en compañía de Uma, buscándole con la mirada por los alrededores. Entonces, en un hermoso bosque de las
proximidades, lleno de árboles de hojas rojizas y toda clase de flores, el señor Shiva vio a una hermosa mujer que jugaba con una pelota. Un sari brillante le cubría las caderas, ceñidas con un cinturón. Cayendo y botando de nuevo, los movimientos de la pelota con que jugaba se reflejaban en sus senos, que también temblaban. Su cintura parecía a punto de quebrarse y cada instante, con el peso de sus senos y de los pesados collares de flores que llevaba, mientras sus suaves pies, rojizos como el cobre, se movían ligeros de un lugar a otro. Unos ojos grandes, hermosos e inquietos, que seguían los movimientos de la pelota que su mano botaba una y otra vez, adornaban la cara de la mujer. En sus orejas resplandecían dos pendientes, como reflejos azulados que embellecían sus brillantes mejillas. Con el cabello suelto sobre el rostro, resultaba todavía más hermosa. Mientras jugaba con la pelota, el sari que le cubría el cuerpo se aflojó y se le soltó el cabello. Al mismo tiempo que trataba de recoger el cabello con su hermosa mano izquierda, con la derecha seguía jugando a botar la pelota. Esto resultaba tan atractivo que, de esta forma, el Señor Supremo cautivó a todos los seres mediante su potencia interna. En el Bhagavad Gita 7.14 se dice: Dai vijie shagunam allí, mama maya duratyaya. La potencia externa de la Suprema Personalidad de Dios inmediatamente es inmensamente poderosa. En verdad, todos los seres están completamente cautivados por sus actividades. El señor Shambhu, Shiva, no está sujeto a la cautivadora influencia de esa potencia, pero deseando cautivarle a él también, el señor Vishnu manifestó su potencia interna para que actuase con la misma capacidad que la potencia externa, que cautiva a las entidades vivientes comunes. El señor Vishnu puede cautivar a todos los seres, incluso a una personalidad tan fuerte como el señor Shambhu. Mientras el señor Shiva observaba a la hermosa mujer que jugaba con la pelota, ella a veces le lanzaba una mirada y una sonrisa tímida y pudorosa. Contemplando a la hermosa mujer que, a su vez, le miraba a él, el señor Shiva se olvidó tanto de sí mismo como de Uma, su hermosísima esposa, así como de la proximidad de sus acompañantes. El enredo material de este mundo consiste en que la mujer hermosa puede cautivar al hombre hermoso y viceversa. El hombre hermoso puede cautivar a la mujer hermosa. Ese es el proceso que puso en marcha cuando el señor Shiva contempló a la hermosa muchacha que jugaba a la pelota. En esas actividades predominaba la influencia de Cupido. Ambas partes mueven las cejas y se miran el uno al otro. De esa forma, sus deseos lujuriosos aumentan cada vez más. El señor Shiva y la hermosa mujer se ocuparon en esos intercambios de deseo lujurioso. A pesar de que el señor Shiva tenía a su lado a Uma y a todo su séquito, así es la atracción entre hombres y mujer en el mundo material. Al señor Shiva se le consideraba por encima de toda esa atracción. Pero cayó víctima del poder cautivador del señor Vishnu.
Rishabhadeva explica la naturaleza de la atracción lujuriosa con las siguientes palabras. Punsha estrilla mituni bhavan etan tayor mito hridaya grantin ahu ato griha shetra sutapa vitair yanasya moho ayan aham mameti. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material. A partir de ese concepto erróneo que liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer, se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, las propiedades, los hijos, los parientes y las riquezas. De esa forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. Bhagavatam 5.5.8. Cuando el hombre y la mujer intercambian sentimientos lujuriosos, ambos sucumben a esos sentimientos. De ese modo se ven atados al mundo material de diversas formas. Cuando la pelota se le escapó de las manos, yendo a parar a una cierta distancia, la mujer salió tras ella. Mientras el señor Shiva observaba esas actividades, una brisa se llevó de pronto el fino sari y el cinturón que la cubrían. Entonces el señor Shiva vio las hermosas formas del cuerpo de la mujer, y la hermosa mujer también le miró a él. Así, pensando que ella se sentía atraída por él, el señor Shiva sintió una intensa atracción por ella. El señor Shiva contemplaba con todo detalle el cuerpo de la mujer. A su vez, ella le miraba con ojos inquietos. Shiva pensó entonces que ella también sentía atracción por él, de modo que quiso tocarla. El señor Shiva, privado de su buen juicio por los deseos de disfrutar con aquella mujer, enloqueció por ella, de la forma que, a pesar de la presencia de Bhavani, no dudó en acercársele. La hermosa mujer estaba ya desnuda, y cuando vio al señor Shiva venir hacia ella, sintió muchísima vergüenza. Sin dejar de sonreír, se ocultó entre árboles, pero sin detenerse en ningún lugar. Con los sentidos agitados, víctima de los deseos de disfrute, el señor Shiva comenzó a perseguirla como un elefante en celo que persigue a una elefanta. Persiguiéndola a gran velocidad, el señor Shiva la atrapó del cabello y la atrajo hacia sí, pese a que ella se resistía. El señor Shiva la estrechó entre sus brazos. Abrazada por el señor Shiva como una elefante abrazada por un elefante macho, la mujer que llevaba el cabello suelto se retorcía entre sus brazos como una serpiente. Oh rey, aquella mujer de caderas grandes y bien formadas era una mujer de Yoga Maya, manifestada por la suprema personalidad de Dios. De alguna forma logró liberarse del apasionado abrazo del señor Shiva y salió corriendo. Perseguido por los deseos lujuriosos, como si un enemigo le acosase, el señor Shiva siguió los pasos del señor Vishnu, que actuaba de un modo muy maravilloso y había adoptado la forma de Mohini. El señor Shiva no puede caer víctima de Maya, por lo tanto debemos entender que quien hostigaba de esta forma al señor Shiva
era la potencia interna del Señor Vishnu. A través de sus diversas potencias, el Señor Vishnu puede realizar muchas actividades maravillosas. Vamos a parar aquí para continuar el día de mañana con el texto 32. Jai Sri Krishna Bhagavan Ki.